Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestras reflexiones. Gracias por acompañarnos una vez más. Un saludo también para quienes nos visitan esta semana en la nube virtual, así que un aplauso para todas y para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Quienes nos visitan esta semana nos van a hablar de un tema bien importante, porque en Reflexiones queremos reflexionar sobre algo que preocupa a toda la humanidad: la inmigración. Naciones Unidas señala que los migrantes refugiados están alcanzando una cifra histórica. Hay más de 300 millones de personas en el mundo que se han visto forzadas a salir, desplazarse de sus países. Yo, por ejemplo, soy hijo de inmigrante y en Estados Unidos también soy parte de una gran comunidad de inmigrantes. Vamos a conversar con un experto del tema, con una familia que atravesó 10 países en condiciones muy precarias para llegar a Estados Unidos, y queremos comenzar con una periodista a quien conozco desde hace más de una década. Nació en una de las zonas más pobres de Colombia, el Chocó. Fue inmigrante en su propio país cuando se fue del Chocó a Medellín. Eso ya lo va a contar y por qué. Y luego también se transformó en inmigrante en los Estados Unidos, al igual que yo. En su carrera ha sido reconocida por su gran activismo contra el racismo y la discriminación. Desde el 2017 es la conductora del noticiero central de Univisión en Estados Unidos, junto a mi amigo colega Jorge Ramos. Recibimos en nuestras reflexiones a Ilia Calderón Chamat. Bienvenida, Ilia, a este programa. Muchas gracias, don Francisco. Encantada de verlo, encantada de estar en su programa y de hablar de un tema que está muy presente en la vida de todos nosotros, los casi 60 millones de inmigrantes en los Estados Unidos. Sí, yo mira, antes de contar toda tu historia de inmigrante, tengo que contar un poco de historia personal, porque para quienes no conocen el pueblo de Chocó, en Colombia, ¿cuánta gente vive ahí? Bueno, el Chocó es un estado de diferentes pueblos. Donde yo nací se llama Ismina, y tenemos aproximadamente unos 6.000 habitantes, 5.000 habitantes. Es un pueblo muy pequeño, al lado de un río que se llama el río San Juan, y crecimos en una zona empobrecida, y que a pesar de que pasa el tiempo, pasan los presidentes de Colombia, pasan los gobernadores y los políticos, seguimos siendo una zona empobrecida, irónicamente muy rica en recursos naturales. Tenemos una riqueza, una fauna y una flora impresionante. Tenemos oro, platino, tenemos madera, pero desafortunadamente de esos recursos, del producto de esos recursos, no se ve nada en la educación y en la salud de nuestro pueblo. Bueno, y yo tengo entendido de que tú no conociste la discriminación, porque tú vivías en una zona, por lo menos lo que yo leí, que era una zona, todos eran negros, por lo tanto tú no viviste esa discriminación, te parecía algo absolutamente normal. Como yo lo llamo, mi paraíso. En el Chocó todos descendemos en alguna medida o en algún grado de esclavizados africanos, por supuesto. El Chocó es una de las muy pocas regiones en Colombia en que la mayoría, más del 90% de la población, es población negra. Por supuesto, tenemos también otro tipo de población mestiza, y tenemos indígenas también, comunidades indígenas, los Emberá, pero somos una mayoría negra. Entonces, para mí era mi paraíso, y nosotros no veíamos diferencia en absolutamente nada. Todos éramos iguales, sin importar cuál es tu tono de piel. Para nosotros era nuestra raza, nuestra cultura, y son nuestras tradiciones. Y tú me decías que ibas al colegio donde no había luz eléctrica, que tenías que estudiar con vela. Yo nací en 1972, hace 50 años, y mientras en muchas partes del mundo ya había televisión a color, nosotros ni siquiera teníamos electricidad. Si yo no hacía las tareas en la tarde con la luz del día, tenía que hacer las tareas con la luz de las velas. Teníamos que planchar con plancha de metal, con plancha de hierro, una plancha a la que se le ponía carbón, se le ponía carbón vivo, y con eso planchábamos. Teníamos una vecina, doña Blanquita, que tenía un poco más de posibilidades económicas y tenía una gran planta eléctrica, y como 2 o 3 veces a la semana a unas cuantas casas vecinas a ella nos regalaba un poquito de energía que pasábamos por cables, pues por supuesto ilegales, pero era la felicidad, porque era el día en que podíamos comer helado, era el día en que podíamos comer hielo, podíamos comer cosas frías, refrescantes. Y así crecí cuando el resto del mundo estaba unas décadas adelante, nosotros todavía estábamos muy atrás.
Pero tú después, cuando tienes 11 años, te vas a Medellín. Y en Medellín sí, ahí hay diferencia porque hay blancos y negros. Y empiezas a vivir tú la discriminación. Y digo esto porque tú eres una luchadora contra la discriminación, entre otras cosas. Y además, debo decir, porque aquí para interactuar tenemos que así brevemente decir las cosas, es porque el hecho de que tú llegues a la posición que has llegado es difícil en los lugares, porque tú dices que has vivido la discriminación en muchas etapas. Claro que sí, don Francisco. Yo me mudé a vivir en Medellín, donde vivía la hermana de mi mamá, mi tía, con su familia, y quise vivir allá porque no veía que ninguna de las escuelas de Ismina, el pueblo donde yo nací, la posibilidad y los recursos para las capacidades que yo sabía que tenía. Entonces le dije a mi mamá que quería estudiar en la ciudad y me mandó a estudiar a Medellín, y es cuando por primera vez yo enfrento el racismo. Cuando en un colegio nuevo, teniendo 11 años, que todos lo sabemos, pasamos por un montón de cambios físicos, emocionales, estaba en una ciudad nueva, no estaba con mi familia, mi papá, mi mamá y mis hermanas, no tenía amigas, un colegio nuevo, una vida nueva. Y entonces en la formación de las mañanas, cuando se canta el himno y se reza la oración, era un colegio católico de monjas, nos reunían a todos en el patio, y pasando frente a una de las niñas más grandes de uno de los cursos superiores, yo estaba en 6º grado, se echa para atrás y dice: uy, negro ni mi caballo. Y se echa para atrás como si tocarme a mí o rozarse conmigo no fuera algo mal. Entonces yo me sentí mal, pero no tuve nadie a quien acudir. Yo decidí guardarme esto y cargué ese peso durante muchos años porque no quería tampoco decírselo a mi mamá. Yo sentía que si yo se lo decía, ella iba a pensar que ese no era el ambiente que yo necesitaba y me iba a regresar al Chocó. Eso era lo que yo no quería. Entonces lo guardé durante muchísimos años hasta que un día pues decidí hablar y decidí contar esa historia, y lo hice a través de mi libro que se llama Es mi turno. Quiero decir que te graduaste en trabajo social en la Universidad de Antioquia, y ahí se despierta tu pasión por el periodismo, y al mismo tiempo quiero decir que llegas a la posición más alta de las noticias que se entregan en pantalla, porque estás en el noticiero central con Jorge Ramos. Por lo tanto, has hecho una carrera meteórica, y ahora de eso te quiero meter en la inmigración, porque ser inmigrante es como sentirse, no sé, me pasó a mí al principio, como que yo no tenía los mismos derechos a los demás porque venía a otro país, porque había nacido en otra parte. ¿Cómo fue para ti esta inmigración a Estados Unidos? ¿Cuándo tú decides venir a Estados Unidos? ¿Cómo vienes y por qué vienes? Cuando yo trabajo en Colombia, en el noticiero CMI, yo me convertí en la primera mujer negra en presentar noticias en Colombia. Eso no había pasado nunca antes. Entonces trabajo 3 años con uno de los periodistas más respetados, Yamid Amar, y luego me sale la oportunidad de trabajar aquí en los Estados Unidos. Entonces me mudo sola también, y fue difícil, don Francisco, no solamente por acostumbrarme a vivir en un país completamente distinto. Casi me cortan la energía porque en Colombia te tiran el recibo de la luz y del agua por debajo de la puerta. No teníamos el sistema de buzones en un apartamento, yo no tenía ni idea, no pagué la luz durante 3 meses porque no sabía que tenía que pagarla así. Poner gasolina, por ejemplo, pero una de las cosas que más me costó fue la parte de identidad. Cuando me convertí en una inmigrante afrolatina, para muchos mi piel era muy clara para ser negra, y para otros era demasiado clara demasiado oscura para ser latina. El latino que todos conocían aquí en los Estados Unidos, o las figuras que vendían en las telenovelas de mi país, mucha gente no sabía ni siquiera que en Colombia había una comunidad negra. Entonces fue difícil adaptarme como persona normal, pero fue aún más difícil tratar de encajar sabiendo que soy 2, que quiero ser 2, y obligada muchas veces a escoger entre o negra o latina. Bueno, al final después tú encuentras el amor en Estados Unidos, pero te casas con un coreano, y después de mucho luchar, porque has tenido una operación también, tuviste una hija, que es un momento muy importante en tu vida, ¿no? El momento más feliz de mi vida. Yo luché durante muchos años
contra la endometriosis y tuve varias cirugías para tratar la endometriosis y remover fibromas uterinos, y a través de un tratamiento in vitro llega Ana hace ya casi 10 años, y es lo más grande que me ha pasado en mi vida, y creo que es la persona que va a llevar ese legado de interés social, porque desde ya lo manifiesta, y me hace muy feliz que crezca como una niña con esa inquietud por la igualdad. Bueno, ahora ella tiene una mezcla que es poco común, porque tú eres de raza negra, pero mezclada también, porque tienes dos apellidos diferentes, ¿no? Un apellido que el segundo apellido es Chamat, el primer apellido es Calderón. Calderón es un apellido judío y el Chamat es un apellido árabe. Tú eres de raza negra. ¿Cómo se produce toda esta mezcla? Bueno, por la inmigración, por la bendición de la inmigración, por los movimientos migratorios. Los abuelos de mi mamá, el abuelo de mi mamá llegó de Damasco, Siria, el siglo antepasado, y llegó al Chocó. Llegaron dos hermanos que eran comerciantes, vendiendo telas y vendiendo de todo, y uno de ellos se instaló en el Chocó, y él es el papá de mi abuelo Carlos, él es el abuelo de mi mamá, y entonces se casa con una mujer negra y tienen a mi abuelo y a su hermano, y luego emigra a otro lugar y tiene otros hijos, pero bueno, de esa descendencia venimos nosotros. Así que esa combinación es un privilegio, no solamente para mí, sino para mi hija, saber que ella lleva en su ser tantas culturas, tantas historias, tantos colores, tantos sabores, y ahora, por supuesto, con el coreano también. A mi hija la llamaron con una frase racista cuando tenía apenas 4 años, y yo sí estoy de acuerdo con las personas con los que creemos que los niños no son racistas. Nadie nace racista, pero en las casas y en los círculos en los que los pequeños se mueven, que son básicamente círculos familiares y la escuela, sí los escuchan, y los niños lo repiten y lo saben, y lo repiten con la intención de tratar de ofender. Entonces, mi llamado siempre ha sido a que nos eduquemos nosotros y eduquemos a los niños. La niña que le dijo eso a mi hija no tiene la culpa, pero sus papás probablemente en su casa no tienen un lenguaje inclusivo, probablemente esas son las frases que se repiten, y yo insisto en que nosotros en América Latina tenemos una historia de racismo muy arraigada en nuestra cultura y en nuestro diario vivir, que no hemos reconocido, y como no hemos reconocido, no la hemos podido superar, porque para muchas personas esas frases que se dicen todos los días sobre el pelo, sobre la cultura, sobre el color de la piel, no son ofensivas o no constituyen racismo, porque crecieron escuchando a la abuela, escuchando a la mamá, escuchando al tío. Tenemos que desaprender eso, y tenemos que aprender a respetarnos, a ser tolerantes, pero sobre todo el primer paso es reconocer que eso que se dice todos los días en su casa es racismo. Tu hija dice, cuando sale la vicepresidenta Kamala Harris, ella dice: me parezco a Kamala Harris. Fue un momento muy importante para ella como una niña negra asiática, verla ahí, verse representada en la vicepresidenta, porque sabe que ella un día puede llegar a la Casa Blanca, sabe que ella un día puede llegar también al espacio si lo quisiera, y abre el espectro de sueños de todos los niños inmigrantes, abre el espectro de los sueños de los niños birraciales o multirraciales y multiculturales. Creo que fue un momento muy valioso para nuestra familia, pero sobre todo para ella, haber estado viva en este mundo el día en que eso ocurrió. Bueno, en lo periodístico hiciste un reportaje para el programa Aquí Ahora, en La Boca del Lobo, donde encaraste a Chris Barker, que es el líder de los Leales Caballeros Blancos, una rama del Ku Klux Klan. Y fueron así sin seguridad, algo bastante riesgoso, según está escrito en tu libro. Así fue, nos fuimos 2 camarógrafos, la que hoy es vicepresidenta, que en ese momento era la productora, María Martínez, y yo. Mucha gente se pregunta, pero ¿por qué Univisión manda justamente a la reportera o a la presentadora negra a entrevistar a Chris Barker? No me mandaron,
pero sí existía una inquietud muy grande en nosotros en las reuniones, porque cada vez escuchábamos más quejas de hispanos y de negros y veíamos las agresiones en la calle. Entonces decidimos investigar un poco más. Eso es lo que pasa en las reuniones editoriales. Decidimos investigar un poco más y a María y a Daniel Coronel, nuestro jefe en ese momento, se les ocurrió: ¿por qué no buscamos a una persona del Ku Klux Klan o de un grupo supremacista? Y yo me ofrecí a entrevistar. Yo me ofrecí porque yo sí quería hacerle las preguntas que solo una persona negra le puede hacer a alguien que piensa como ellos. Fue un momento difícil, como mujer negra, inmigrante, como mamá, pero como periodista yo sabía que tenía una misión y un trabajo que completar, que era educar a nuestra comunidad hispana, que muchas veces trata de distanciarse del problema del racismo entre los blancos y los negros. El problema del racismo también nos toca a nosotros. Voy a darle oportunidad a la nube virtual de los que levantaron principalmente la mano. Rodolfo Romero, Posadas Misiones, Argentina. Adelante, tu pregunta para Ilia. Como periodista me gustaría saber, el éxodo que hay en la frontera entre Estados Unidos y México, ¿se puede comparar con un éxodo que tiene una zona donde hay conflicto bélico? Muchas gracias, Rodolfo, por tu pregunta. Yo creo que las motivaciones son diversas a un conflicto bélico, básicamente, y te lo digo porque he estado en la frontera y he hablado con los migrantes que llegan ahí y he visto su angustia, escapando de la violencia, escapando de la pobreza, escapando de la corrupción y sobre todo en los últimos años escapando de los efectos del cambio climático. Esa frase de la tierra no da, me dice, la tierra no da, señorita, ni siquiera les da para su propio consumo. Ya es hora de que también consideremos al cambio climático como un factor importante en la migración. Voy a la nube virtual. Alguien más había levantado la mano que quería hacer una pregunta. Tengo a Florelita Melgarejo en Lima, Perú. Adelante. Me gustaría saber cuáles son los retos que el gobierno que recibe al inmigrante debería de asumir, ¿no? Muchas gracias, Fiorella, por tu pregunta. Mira, hay muchísimos retos para los gobiernos de turno que reciben olas migratorias grandes. Pero lo que importa es no solamente la respuesta de los gobiernos, sino primero la respuesta de la comunidad, tratar de evitar la xenofobia y entender y ponernos en los zapatos del otro, tener un poco de compasión y entender las razones por las que la gente sale de su país y atraviesa, como los invitados que usted tiene, don Francisco, esta noche, hasta 10 países y diversas dificultades para poder llegar a los Estados Unidos y ofrecerle un mejor futuro a los hijos. Eso quiere decir que lo que están dejando allá es mucho peor que lo que les ha tocado vivir. Entonces, nadie se viene de vacaciones a cruzar 10 países y a pasar el tapón del Darién y a exponer su vida en un río o en un desierto. Entonces, sí hace falta compasión, no solamente de los gobiernos, sino también de la ciudadanía. Bien, yo quisiera, Ilia, pedirte que me acompañes en la próxima entrevista para que tú también puedas preguntar y dar tus opiniones. Las razones, de alguna manera las estás adelantando, por las cuales inmigramos, pero depende de la historia y de la realidad de cada migrante. Siempre hay algo en común. La búsqueda, tú ya lo dijiste, de mejores oportunidades y de alcanzar sueños. La historia de la familia que ahora nos va a acompañar da para hacer realmente una película. Es un matrimonio, sus 3 hijos y su mascota Max salieron de Venezuela debido a la crisis económica y política. Primero fueron a Colombia, luego estuvieron 4 años en Perú, de donde también decidieron salir y esta vez rumbo a Estados Unidos. Fue una travesía de 2 meses. Por 10 países, se movilizaron en buses, en balsas, en largas caminatas que tuvieron que hacer atravesando selvas, peligros, amenazas. Hoy están en un refugio en Nueva York a la espera de obtener los permisos para quedarse en Estados Unidos. Vamos a saludar a Crisman y a Anabel. ¿Qué tal, Crisman y Anabel? Sé que ustedes están en 2 lugares diferentes, porque parece que Crisman tuvo que salir a hacer algo por ahí, pero voy a empezar con Anabel. Anabel, ¿cómo definirías tú que ha sido todo este peregrinar desde que fueron a Colombia, pasaron por el Perú? ¿Cómo fue toda esta salida de ustedes como pareja joven? Hola, saludos a todos, gracias por la invitación. Y en sí todo fue súper difícil al comienzo porque tener que salir de tu país donde tienes todo es súper difícil. Y Crisman, yo teníamos ya como 4 años viviendo juntos cuando
tomamos la decisión de salir del país. Nos fuimos a Colombia, duramos en Bogotá un año, después nos fuimos a Perú. Bueno, vamos a preguntarle entonces a tu pareja, ¿en Perú fue más fácil para ustedes? Porque ahí estuvieron 4 años. Sí, en Perú, gracias a Dios, Perú nos abrió las puertas a nosotros como inmigrantes y como personas. Nosotros llegamos a trabajar. En Perú monté una empresa de delivery express, que fue cuando la pandemia nos estuvo yendo bien, gracias a Dios, pero ¿qué es lo que estaba pasando? Que ahorita hay crisis de política, y eso nos perjudicaba a nosotros, ya que ya nosotros veníamos con el miedo de quedarnos sin nada, igual como salimos de Venezuela. Pues por eso fue la decisión de venirnos a Estados Unidos, porque ya como que hay guerras en Colombia, hay en Ecuador, hay en Perú. O sea, ¿qué se espera? Pues vamos a buscar la seguridad, pues mi seguridad para mis niños y para mí. Como padre, la mejor opción era esa, pues venirme para acá. Se vinieron con los 3 niños, un viaje de 2 meses, vivieron de todo. ¿Dirías tú qué es lo más difícil que fue de esta travesía? Lo más difícil fue tomar la decisión de venirse así. Y nos vinimos los 2 niños y el perro. 2 niños y el perro, ese se llama Max. ¿Y él por qué iba el perro también? Porque no nos regalaron en Perú y nosotros no lo queríamos dejar. ¿Y qué fue lo más difícil, Crismer, de toda la travesía? Lo más difícil para mí como persona y como padre era atravesar el Darién. O sea, que eso fue sumamente difícil. Conseguirme con que diario, ¿me entiendes? O sea, veo personas cayendo, veo personas caídas, ¿me entiendes? O sea, continuar para adelante. Eso como persona y como padre es lo peor que hay en el mundo, porque tú pones a tus hijos en riesgo. Sí, yo los puse en riesgo y para nadie es un secreto, pues no voy a mentir, pero yo lo hice fue con un propósito de salir de lo que estábamos viviendo. Ilia, por favor, intégrate para que tú digas o comentes o preguntes. Sí, don Francisco, quería preguntarles a los dos que nos cuenten un poquito más, porque yo creo que es muy valioso que la gente entienda lo que ustedes tienen que pasar en el trayecto de Colombia a Panamá a través del Darién, que es una de las selvas más peligrosas y espesas que hay en Colombia. Y además la travesía por mar en Necoclí, no sé si les tocó, pero quisiera que nos describieran un poquito más, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando empezamos la travesía, siempre buscamos como menos riesgo por los niños. Llegamos a Necoclí y nos asesoramos, preguntamos por dónde podíamos pasar, donde no nos pasara nada. Pasamos por un lugar que llegamos a Necoclí y nos fuimos hacia el Carreto, o sea, para no pasar la selva completa. O sea, pagamos más para no tener tanto riesgo. Pero los engañaron ustedes porque le dijeron que el trayecto era más corto. Sí. A todos los engañan. Nos dijeron que eran 2 días, pero en realidad fueron 4 días. Tengo entendido que a veces lo bajaban de los buses por el perro. Y ustedes no querían dejar el perro, entre otras cosas. Sí, señor. Hubo, por lo menos en Costa Rica, no nos dejaron pasar con el perro, tuvimos que pasarlo en taxi, en Uber. En México, en el propio México, nos estafaron con 5 pasajes, nos mandaron a bajar del autobús. Sí, le soy sincero, don Francisco, sí tuvimos miles de excusas por el perro, sí lo tuvimos. Y si no lo dejamos en el camino, es porque ya estamos acostumbrados a él, y mis niños, o sea, aman a su perro, ellos lo ven como su hermano, y para mí abandonarlo, o sea, no lo quería hacer, pues, y nunca me ha pasado por la mente, pues. Bueno, pero al final ustedes llegan a la frontera y entonces en la frontera le dicen el perro no. Y al final alguien se apiada de los que están en la frontera y lo manda a un refugio de animales. Y ustedes después, cuando pasan, van a buscarlo al refugio y resulta que le habían entregado el perro a otra persona. Y ustedes van donde esa persona y esa persona le devuelve el perro. Sí, eso fue de verdad que fue o sea, ahorita nos reímos, pero fue muy triste porque, o sea, una persona que me dicen,
no vas a pasar el perro a Estados Unidos, no puede pasar. Y llega un sargento, me acuerdo clarito, y nos dice que él iba a hacer la excepción y que él ya había visto a Max por la televisión, o sea, a mi perro, y que nos los iba a dejar cuidando en una organización de animales, y nos lo dejó, en verdad, sí nos lo dejó. Pero ¿qué es lo que pasó? Que en la asociación se lo entregaron a otra persona que no éramos nosotros. Y eso fue tremendo para recuperarlo, porque tuvimos que poner denuncias, tuvimos que ir a Ubaldes, donde fue la masacre de los niños, y ahí fue que nos lo conseguimos. O sea, 1 hora de camino, imagínense, como tremendo la vida. Tengo que decir que todos entendemos que el tema de la inmigración afecta a muchos países en el mundo y en algunos lugares se transforma en un verdadero drama humano, social, político. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Deben los países frenar la inmigración? ¿La inmigración es realmente una amenaza para los países que la viven? ¿Cómo enfrentar el odio, la xenofobia que se ha despertado en muchos lugares del mundo? Para tratar y buscar respuesta a esta y otras preguntas, integramos a la conversación a un investigador estudioso en el tema, activista contra la pobreza en el mundo. El 2013 creó la Fundación Por Causa para entregar información real, de calidad, sobre temas de inmigración y pobreza. Piensa que la inmigración es un motor de progreso para los países. Saludamos desde Madrid, España, donde hay 6 horas más que donde estamos nosotros, aquí el periodista Gonzalo Fanjul. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos. Muchas gracias, don Francisco, por su invitación. No, al contrario, y ya habrá escuchado los testimonios de esta pareja de Anabel y Chrisman, ha escuchado el testimonio de Ilia Calderón, y quiero preguntarte de dónde nace esta aseveración, dice, la inmigración es buena para los países. Bueno, la verdad es que me ha encantado escuchar a Ilia decir, ha habido un momento en que ha utilizado la expresión la bendición de la inmigración, ¿no? Y yo tiendo a ver la movilidad humana exactamente de esa manera. Hablamos siempre del problema de la inmigración, pero en realidad la migración es la solución. Es la solución a la economía, es la solución a la creación de empleo. Es la única manera que tendremos, por ejemplo, en Europa, de pagar las pensiones de una sociedad que es cada vez más envejecida. Es la manera de generar productividad, creatividad, innovación, emprendimiento en las sociedades. La inmigración viene con un pan bajo el brazo a nuestras sociedades. Y entiendo que es un fenómeno muy complejo por todas las razones que estamos hablando. Pero lo que no es un problema económico, desde luego. Y no es una amenaza para nuestras sociedades. Bueno, y voy a preguntarle a Chrisman, porque él tiene un sueño, él vino por un sueño, cruzó 10 países por un sueño. ¿Cuál sería si mañana te tocaran con una varita mágica, Chrisman? Y yo me imagino que Anabel piensa lo mismo. ¿Cuál es el sueño de ustedes de aquí para adelante? Nuestro sueño como padres, don Francisco, es ver nuestros hijos crecer acá y hacer profesionales. O sea, ya que en mi país no lo pude hacer yo, no lo puedo hacer ella, no lo pudieron hacer nuestros hijos. Yo creo que acá sí vamos a cumplir nuestro sueño, que es verlos triunfar. Pues es como que es el sueño más anhelado que tiene uno como padre. Sí, los hijos de ustedes ya entraron a la escuela y ya están aprendiendo inglés, así que ya hay algo avanzado. Ilia, ¿el sueño tuyo era similar? No era, don Francisco. Yo nunca me imaginé que esta carrera me iba a traer a los Estados Unidos. Como le dije, yo nunca había visto una persona como yo haciendo cosas importantes en las pantallas de la televisión de Colombia. Pero eso sí, cuando resultó la oportunidad de llegar a los Estados Unidos, nunca dije no, porque sabía que venían cosas grandes para mí. Bueno, Gonzalo también ha sido inmigrante en varios países, incluso en el mío, en Chile. ¿Cuál ha sido el sueño de Gonzalo Fanjul cuando ha sido inmigrante y cuál es el sueño de él hoy día? Bueno, mi sueño en realidad es un sueño en donde el lugar en el que naces no determine tus oportunidades durante toda la vida. Que si necesitas en un momento dado desplazarte para salvar tu vida o para mejorarla simplemente, no hace falta que sea un origen dramático, tenemos que tener esa oportunidad. Porque todos al final somos migrantes, todos somos el resultado de un movimiento más largo, más corto, todos hemos nacido en alguna parte y nos hemos desplazado a otra para tener una vida mejor, ¿no? Así que mi sueño es que reformemos este sistema migratorio que siempre decimos en la Fundación Por Causa que es un sistema inmoral por muchas razones, pero es un sistema idiota, es un sistema insensato, es un disparo en el pie para nuestras economías, para nuestros intereses más fundamentales, y esto vale para Estados Unidos,
para Europa, para los países latinoamericanos, Australia, casi donde uno mire, ¿no? Bueno, yo soy hijo de inmigrantes, mis padres también fueron migrantes, yo soy migrante, entiendo esto de la inmigración, pero lo vamos a conversar más adelante porque tiene que estar regulado para que los inmigrantes no sufran y vivan de algún tipo de discriminaciones y vejaciones. En la nube virtual tengo varios migrantes, entonces Franco Repeto, que está en Miami, él es migrante. ¿De dónde, Franco? Y danos tú también tu testimonio. Bueno, yo soy de Argentina propiamente tal, nací allá me titulé como abogado y ejercí el derecho 5 años. ¿Qué sucedió ahora conmigo? También por cuestiones socioeconómicas, políticas, tuve que, o sentí más bien el deseo de desarrollarme en otro lugar, debido a que siempre, año tras año, la situación mía a nivel económico personal fue peor. ¿Qué me sucedió a mí personalmente? A mí me motiva mucho el deseo de ayudar. Es algo que para mí me genera un placer tremendo. Y yo creo que si hay algo en lo cual podemos poner nuestro grano de arena, los inmigrantes o los migrantes, es ayudándonos a nosotros como comunidad. Yo no sé si ustedes tienen conciencia, nos pueden brindar información y la pregunta es para ustedes, de asociaciones o fundaciones que se dediquen a abrir puertas o que se dediquen a facilitar oportunidades a los inmigrantes, al menos aquí en los Estados Unidos. Bueno, es muy habitual porque uno de los problemas que tiene el sistema es que es un sistema de puerta casi semicerrada, en donde la gente tiene que entrar de cualquier manera, a veces de manera irregular, y mantenerse en la sombra durante muchos años antes de poder ejercer la profesión para la que han sido formados, ¿no? Una de las cosas que solicitan, yo diría que la inmensa mayoría de los expertos que trabajamos en inmigración, es que el sistema sea más abierto, más flexible, que por ejemplo permita que Estados Unidos, que ahora tiene un problema serio para cubrir muchos de los puestos de trabajo de los que depende de la economía, abra más sus puertas, igual que Europa, para que la gente pueda ir y venir con más naturalidad y no tenga que entrar de la forma dramática que estamos escuchando en un programa como el de hoy, ¿no? Y con respecto a las organizaciones, yo diría que hay organizaciones de todo tipo. A mí, yo siempre recuerdo una organización de un buen amigo en Estados Unidos que se llama Welcome in America, que sigue un poco la lógica que mencionaba Ilia antes, ¿no? Las comunidades son las que reciben en primer lugar a los migrantes, son las que se ocupan de que tengan un aterrizaje más suave, las que facilitan el inglés, las que facilitan el primer trabajo. Su organización es un ejemplo en este sentido y está trabajando con comunidades que a partir de ahí escalan, digamos, a los responsables políticos locales y después a los responsables estatales, y esto es importantísimo, ¿no? Y hay otras organizaciones como la nuestra, en donde periodistas e investigadores trabajamos para cambiar la narrativa de las migraciones. Crimen, tú estás recién llegado a Estados Unidos. ¿Cuáles son los mayores problemas que estás viviendo tú con tus hijos, con tu señora, con el perro Max? ¿Cuáles son las mayores dificultades que estás viviendo en este momento? Ahorita es lo del trabajo, pues, que, o sea, que me han cerrado muchas puertas porque no tengo permiso de trabajo. Ahorita lo único inconveniente que he tenido siempre ha sido con eso, pero ahorita con esto, lo de que pasó acá en Florida, sí nos abrieron las puertas para poder laborar y por eso es que en este momento me encuentro acá, porque estoy tratando de salir adelante, pues, de que si se me cierran en Nueva York y se me están abriendo acá me voy a venir a trabajar, pues. Ilia, te pregunté antes de ir a los mensajes, ¿cuál, cómo, qué es el momento más difícil de tu vida como inmigrante? Pues me dijiste que nunca pensaste que tu profesión te traía hasta acá, pero de pronto hay momentos difíciles. Sí, mire, don Francisco, pero yo diría que es a nivel más interior y personal que lo que me ha tocado vivir, porque yo tuve la fortuna de llegar a este país con un trabajo y con un salario y con ciertas condiciones ya resueltas. Pero para los que llegamos así, que tenemos ciertos privilegios, creo que uno de los momentos más difíciles es tratar de ponernos en el lugar del que no llega con esos privilegios, tratar de caminar en los zapatos de esta pareja, tratar de caminar en los zapatos de los que llegan de Cuba o de los que vienen de Colombia también. Es uno de los momentos más difíciles del ser humano, pero creo que cuando logras tener empatía como inmigrante y entender la situación por la que pasan los otros, entonces es cuando te conviertes, como dice Gonzalo, en una persona que usa la narrativa correcta para contar las historias que en muchos medios son contados de otras maneras.
Bueno, yo que llevo 35 años aquí en Estados Unidos y que he tenido los mismos privilegios que tú para llegar como inmigrante, he visto las dificultades, el drama de tantas personas indocumentadas en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, como yo viajo entre Estados Unidos y Chile, he visto el drama en Chile, en que llegó una gran cantidad de inmigrantes y nuestro país no estaba preparado para esa cantidad de inmigrantes. Tenemos casi el 10% de la población y esos inmigrantes son los que más mal viven en el país, y como es tan difícil para conseguir un trabajo, son los que a veces son abusados en esos trabajos porque no tienen regularizado su sistema. Así es, y la narrativa que se maneje de parte de los entes del gobierno y de parte de quienes manejan el poder es muy importante a la hora de combatir la xenofobia. Cuando las imágenes que vemos en televisión son de unos agentes en un caballo azotando con un látigo a unos inmigrantes haitianos, o tenemos que reportar del gobernador de la Florida enviando en aviones a los inmigrantes venezolanos hacia Martha's Vineyard o hacia la casa de la vicepresidenta Kamala Harris. Esas son las cosas que no se le pueden contar. Cuando la gente ve eso en la televisión, de parte de los gobernantes, de quienes toman las decisiones, pues se cambia su manera de pensar, y eso tiene un efecto en la manera en que se ve la inmigración. Me gustaría decir una cosa con respecto a esto. En España estamos ahora en plena campaña para buscar la regularización de 500 millones de personas que viven en nuestro país en situación irregular. La inmensa mayoría de ellos, el 70%, son procedentes de América Latina, de países como Venezuela, Colombia, Honduras, que están en nuestro país. En nuestro país hay 150.000 niños en situación irregular, que nacen y que pueden llegar a los 18 años viviendo en la sombra, con miedo a coger un autobús, con miedo a que les pidan los papeles en la calle y les deporten en cualquier momento. Y nosotros, cuando le explicamos a la gente por qué hay que regularizar, le decimos: usted tiene una persona en casa trabajando en situación irregular, cuidando de sus padres y de sus hijos. Usted se va de casa cada mañana dejando lo más importante de su vida en manos de esta persona, y sin embargo aceptamos con absoluta naturalidad que vivan en ciudadanías de segunda clase, en una situación de apartheid de facto. Yo creo que cuando a la gente le cuentas esta realidad de manera directa, la gente reacciona bien y es capaz de cambiar una situación que nos parece inamovible, ¿no? ¿Cómo crees tú que se debe regularizar? ¿Cómo los países pueden ser más amables a esta inmigración? ¿Cómo se puede hacer? Necesitamos ofrecer más oportunidades. Necesitamos aceptar que nuestras economías envejecen y que vamos a necesitar más inmigrantes en el futuro, porque tienen que ocupar los puestos de trabajo de los que vamos a depender en los próximos años. Y esa es una planificación económica exactamente igual que hacemos en otros casos, aunque electoralmente resulte muy complicada, ¿no? Pero necesitamos algo más, y es no dar ni un paso atrás en los derechos que hemos ganado con muchas dificultades después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, con el derecho de asilo y refugio, que es un derecho que ahora está en riesgo en este momento en todo el planeta. Estamos echando para atrás a gente que huye de conflictos, que huye de la persecución sexual, religiosa, a los que están metiendo a la cárcel en países de los que vimos en las noticias todos los días, ¿no? Para mí esas son cuestiones absolutamente claves que deben plantear una conversación muy diferente de la que estamos teniendo ahora. No parar la inmigración, sino gobernar la inmigración. Ilia, sé que te tienes que ir a trabajar, por lo tanto te voy a dar a ti la opción de comenzar a hacer una reflexión final sobre tu participación en este programa, sobre la inmigración, sobre tu historia. Fíjate que no te pude preguntar por algo que no tiene mucho que ver con esto, por el vitiligo, que también tú trabajas por el vitiligo, y yo también tengo un vitiligo que no lo puedo mostrar, pero igual he sufrido esto del vitiligo. Pero lo dejamos para otra entrevista. Hablamos de eso después, don Francisco, pero sí, muchísimas gracias por mantener este tema tan importante sobre la mesa, porque tratar de que este tema esté siempre vivo en la memoria de las comunidades alrededor del mundo. Y yo resumo todo en una pequeña frase: sí necesitamos gobiernos y sociedades que sean compasivas y que entiendan, como dice Gonzalo, los beneficios no solamente económicos, sino sociales de la inmigración. Para mí todo se resume en eso, en ser compasivos como sociedad y como país. Y entonces, Crisman, algo que tú quisieras agregar que no has podido decir, que te gustaría expresar en este momento. Yo, para mí es un honor estar con ustedes también. Para mí la reflexión es de que los que vienen por un sueño americano, o sea, es difícil, es tremendo, pero sí se puede
Y creo que esto que están poniendo ahorita, es una traba que nos están poniendo ahorita los venezolanos de que están cerrando fronteras. Yo creo que para la verdad es muy bueno. ¿Por qué? Porque ya no van a estar poniendo a sus familiares en riesgo y eso va a ayudar a muchos que entren documentados ya. Y para nosotros creo que nos abriría muchas puertas porque ya nuestros procesos se avanzarían más rápido. Para mí eso... Gracias por participar y vamos a pedirle a Gonzalo, que como digo es el experto en el tema, para cerrar esta conversación de hoy. Bueno, yo creo que expertos en el tema somos todos, porque este es un asunto muy personal. Mi sugerencia, mi recomendación es que haya muchas más conversaciones como esta. Yo creo que esta conversación con gente de sitios tan diferentes, expresando aspiraciones comunes y sentimientos comunes, a veces de miedo, pero también de esperanza, yo creo que es exactamente lo que tenemos que hacer. Hay que reconocer la inmigración como un fenómeno inherente a nuestras sociedades. Cada vez seremos más migrantes, cada vez nos necesitaremos más y más vale que empecemos a prepararnos para las sociedades que seremos, ¿no? La migración es la solución, es una bendición, a veces es muy complejo, pero yo creo que seremos mejores cuanto seamos más diversos, ¿no? Agradezco a Ilia Calderón, a Crisman y a Anabel, a Gonzalo Fanjul, y para cerrar esta conversación agradezco también a la nube virtual, que quiero que aplaudan a nuestros invitados para agradecerles la participación. Y esta frase que me mandó el productor en uno de estos cortes dice: puedes arrancar a una persona de su país, pero no puedes arrancar el país del corazón de una persona. John Dos Passos, novelista y periodista norteamericano, lo dijo, y con esa frase me quedo porque así lo he sentido siempre. Muchas gracias por escucharnos. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos, siga aquí.